¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar el estudio de una función. Cuando nosotros hablamos de funciones, nosotros nos referimos a una relación de dependencia, donde tenemos una variable independiente y una variable dependiente, donde nosotros hemos visto a lo largo de los videos que hemos ido viendo distintos tipos de funciones, hemos analizado su dominio, hemos calculado límites, hemos aprendido a derivarlas. Entonces, ahora vamos a realizar un estudio complementario. Vamos a entender un poco más cómo son estos ejercicios, cómo se comportan. ¿De acuerdo? Primero, lo que nosotros vamos a hacer es seguir una serie de pasos, que es decir, calcular los puntos críticos, determinar los intervalos de crecimiento, determinar los extremos locales, puntos de inflexión, concavidad, asíntotas y la gráfica. Pero para entenderlo un poco más, quisiera hacerlo de una manera más gráfica. Vamos a darnos una función cualquiera. Por ejemplo, esta. Tenemos una función polinómica. Y miren lo siguiente. Esta función tiene sus propias características. Tiene máximos, tiene mínimos, hay intervalos donde crece, por ejemplo desde -1 desde menos infinito hasta -1 viene creciendo, para luego cambiar de sentido para empezar a decrecer y luego continuar su crecimiento. Ahora, este pequeño formulario que nosotros tenemos acá nos va a ayudar a entender un poco más de cómo es el comportamiento de esta función. Primeramente nosotros ¿qué hacemos? Calculamos los puntos críticos. Para entenderlo, vamos a con nosotros colocar un punto sobre esta función. Y a este punto le vamos a denominar como un punto P, un punto genérico. Cada vez que lo movamos, este punto va a estar en la función. ¿De acuerdo? Recordemos nosotros que la pendiente de una función o de una curva viene definida por la derivada. Entonces lo que yo voy a hacer es denominar o calcular una recta tangente de un punto hacia nuestro punto P y una función, nuestra función f. Entonces miren, yo he calculado o he sacado la recta tangente a la función para cada punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo sé que la derivada es igual a la pendiente de esta función? Primeramente, a ver, voy a calcular la pendiente de esta recta tangente. Entonces va a ser igual a la pendiente de la recta t. Para que no nos confundamos, esto lo voy a cambiar por un color verde. Fíjense lo siguiente. Entonces yo calculo la pendiente en cada punto. Luego voy a tomar un punto cualquiera y a este punto yo lo voy a cambiar. En X se va a comportar de acuerdo al punto P y en Y va a ser igual a la pendiente. A medida que yo vaya moviendo el punto, vemos que la pendiente también se va moviendo. Ahora, si yo dejo que esto deje un rastro, miren, a medida que va variando, la pendiente describe otro tipo de función. Esta es más que todo, parece una parábola. Y esta parábola, vamos a derivar esta función. Su derivada es sencilla. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de menos 3x es 3. Entonces yo voy a colocar esa función, 3x al cuadrado menos 3. Y fíjense, a medida que el punto va pasando, la derivada describe con exactitud a esa función a la que nosotros teníamos, por lo que yo puedo denominarlo como a esta g de x como mi derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ya dicho esto, ahora vamos a volver a nuestro pequeño formulario y decimos lo siguiente.
Si nosotros queremos saber los puntos críticos, ¿qué vamos a hacer? Primero, derivar la pendiente, es decir, la derivada a 0. Entonces con eso vamos a sacar los puntos críticos, donde nos vamos a percatar que existen máximos y existen mínimos. En nuestro gráfico, miren, si la derivada es igual a 0, es decir que la pendiente también es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que acá la pendiente en un extremo local, en un máximo, es 0. Si voy bajando y tengo un mínimo, la pendiente también es 0. Entonces, al resolver nosotros esta ecuación vamos a encontrar todos los extremos locales. Supongamos que encontramos 5 puntos de x, entonces hay 5 extremos, máximos, mínimos. Ahora, intervalos de crecimiento. ¿Qué me dice esto? Si la función va a crecer es porque la derivada en ese intervalo es mayor que 0. Si la derivada es igual a la pendiente, entonces la pendiente es positiva, por lo tanto va a crecer. En nuestro ejemplo, miren, acá la pendiente tiene un valor de 2,37, es un valor positivo, por lo tanto está creciendo cada vez más. Si por el contrario es negativo, entonces miren, la función decrece, está cayendo, decreciendo. Luego, los extremos locales. Tenemos dos criterios para saber si un extremo local es un máximo o es un mínimo. Ahora, este es el criterio de la primera derivada. Nos dice, existe un máximo si la derivada de la función pasa de más a menos. ¿Qué significa? Miren, acá nosotros vemos que tenemos un máximo. La pendiente, ¿qué dice? Tiene que pasar de más, es decir, de un valor positivo a un valor negativo. Entonces nosotros sabemos que existe un máximo. Para eso, ¿qué hago? Yo calculo la derivada, la reemplazo en una función cualquiera. Vamos a sacar a esta. Miren, yo voy a evaluar en este punto, y me va a dar la pendiente positiva, obviamente. Luego voy a escoger un punto de este intervalo y me va a salir negativo. Entonces yo sé que es un máximo. Y de la misma manera para el otro. Si evaluamos un punto del intervalo, pongámosle aquí la primera derivada, pues me va a dar negativo. Y luego va a pasar a positivo. Entonces yo sé que existe un mínimo. El criterio de la segunda derivada es todavía más directo. Me dice que si yo evalúo a la segunda derivada en el punto crítico y me da un valor menor a 0, es directamente un máximo. Si me da mayor a 0, es un mínimo. Esto es una forma más directa de calcular. Ahora, el siguiente paso es calcular los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Miren, en nuestro ejemplo, vamos a ocultar. Miren, hay intervalos en esta parte. Desde 0 hacia este lado negativo, vemos lo siguiente, que la función tiene podemos llamarlo una concavidad, una manera, este sentido, de esta manera. Y del otro lado tiene otro estilo, podemos llamarlo de una manera convexa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Los puntos de inflexión se van a determinar a partir de esta ecuación. Yo a la segunda derivada de esa función la voy a igualar a 0. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Una vez que yo determine esos puntos de inflexión, voy a determinar si es cóncava, es decir, que tiene una abertura hacia abajo, si yo evalúo a la segunda derivada y me da menor a 0. De esta función de la que tenemos acá, o de esta en sí, sería de nuevo vamos a derivar. Y esa función sería 3 por 2, 6x, de una manera directa. Vamos a cambiar de color para que no nos confundamos. Entonces, esta recta o esta función me define la segunda derivada. Ahora, cuando la derivada es positiva, o sea, la segunda derivada es positiva,
¿Qué me dice? Que tiene una forma convexa. Lo que tenemos acá, una abertura hacia arriba. Y pasa lo contrario, es cóncava o una abertura hacia abajo si la segunda derivada, es decir, la segunda derivada es menor a 0. Entonces con eso ya determinamos si es cóncava o si es convexa. Luego, calculamos las asíntotas. Existen asíntotas horizontales, asíntotas verticales, asíntotas oblicuas. Yo estoy preparando un video, lo voy a dejar acá arriba en los sugeridos, en donde explico más a detalle cómo calcular las asíntotas y qué son prácticamente. Y por último, nos va a quedar graficar esa función. Con todo este procedimiento, nosotros vamos a poder realizar el estudio correcto de cada función que nosotros podamos obtener. Vamos a saber dónde crece, dónde decrece, dónde existen máximos, mínimos, concavidad y todo ello. En un próximo video vamos a hacer un ejemplo más práctico, en donde vamos a ir viendo un ejemplo de aplicación y vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto acá. Sin más que decir, nos vemos hasta un próximo video.